a todos. Mi nombre es Alan, ya nos conocemos de otras charlas. La idea del día de hoy es hablar un poquito sobre corrección del factor de potencia, la oferta y cómo elegir los componentes para un banco de capacitores y todos los pormenores, si se quiere, que esto conlleva. Creo que es un momento oportuno para tocar este tema, dado que hace un mes o mes y medio el ENRE reglamentó un nuevo valor de coseno phi, referido para la zona AMBA, ¿no? Particularmente lo que es EDESUR y EDENOR, ¿no? Que ahora va a pasar de 0,85 a 0,95. Obviamente esto aplica para todas las tarifas, T1, T2 y T3, y bueno, van a tener un plazo para adecuarse, o sea, ya sea seguramente agregando algún cartucho a su banco de capacitores. Así que bueno, creo que es oportuno, así que vamos a ver un poquito sobre cómo hacer una buena selección de estos dispositivos. Les paso a compartir pantalla. Ahí creo que ya se está compartiendo. Fíjense si no se ve. Sí, ahí se ve. Bien. Bueno, una pequeña introducción. No voy a tratar de no hacerlo muy técnico, pero un poquito vamos a meternos en estos conceptos no te digo matemáticos, pero más conceptuales sobre qué pasa cuando, o qué es el factor de potencia en sí. Básicamente, el factor de potencia lo vamos a definir como la relación entre la potencia activa, ¿no? Que es la que, por ejemplo, un motor efectivamente transforma en trabajo mecánico, ¿no? Se podría decir como potencia reactiva, la útil, ¿no? Potencia útil, sobre la potencia aparente o la potencia total que estamos consumiendo, incluyendo todas las ineficiencias que el sistema podría tener. O sea, el factor de potencia es una medida de la ineficiencia de mi sistema, ¿no? O eficiencia de mi sistema. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre por varios motivos. Puntualmente hoy nos vamos a concentrar en los motores eléctricos o las cargas inductivas. Cuando yo conecto un motor a una red eléctrica, me voy a adelantar un poquito de la presentación. Cuando yo conecto un motor, acá simbolizado en estos círculos, a una red eléctrica, ¿no? Puede ser el ascensor de mi edificio, por ejemplo. Este motor funciona mediante el uso de inducción magnética, ¿no? Tiene una bobina, un bobinado, donde yo hago pasar corriente, genero un campo magnético y gracias a ese campo magnético logro poner en movimiento un eje metálico, un electroimán, lo que sea, ¿no? Transformo potencia eléctrica en mecánica mediante un campo magnético. Y esto es fantástico, ¿no? Revolucionario en su momento, pero también tiene un pequeño problema. Y este pequeño problema es que, además de la energía que uso, en este caso está graficada como azul, ¿no? La energía en azul que tomo del transformador y le entrego al motor, es la que uso para mover el rotor del motor. Además de eso, necesito entregarle constantemente una energía, que acá está graficada en rojo, para mantener vivo, si se quiere, para generar el campo magnético. Entonces, estoy usando una energía para mover el eje y otra para mover el campo magnético.
Bueno, esta segunda parte, ¿no? la energía del campo magnético, es la ineficiencia de mi sistema. Y esto tiene un comportamiento muy particular. El comportamiento es que esta energía, para el campo magnético, el motor la carga y luego la descarga, ¿no? la devuelve a la red. Entonces está constantemente demandando potencia y devolviendo potencia, demandando y devolviendo. Es una especie de rebote, ¿no? Una energía que va y que viene del sistema, y es una pérdida cuando viene y cuando retoma, ¿no? Es una corriente que va y que viene, que no tiene ningún sentido, que está ahí desperdiciándose. Por suerte, para combatir este problema, se ha encontrado una solución, por supuesto, que es la que vamos a ver ahora. Así como los campos magnéticos usan energía en un tiempo y la devuelven en otro, da la casualidad que los campos eléctricos hacen lo contrario, almacenan energía cuando el magnético la devuelve y entregan cuando la pide. O sea, funcionan justo de manera opuesta. De esta manera, si yo, en vez de usar un motor y no hacer nada, le agrego en paralelo, ¿no?, a ese motor un banco de capacitores, lo que voy a lograr con esto es, no voy a eliminar la energía reactiva, ¿no? La energía reactiva es esta ineficiencia, no la voy a eliminar, pero voy a evitar que circule por mi instalación, que vuelva a la red eléctrica, y la voy a estar acotando a un circuito pequeño, ¿no? Lo llevo a la mínima expresión. Entonces, fíjense, transformador, mi instalación, motor. En vez de que esa energía reactiva la esté demandando constantemente, la dejo almacenada en un circuito más pequeño. Y esto vuelve importante, o convierte a la instalación en mucho más eficiente. Fíjense que si yo antes no compensaba y ahora sí, de repente esta energía en color amarillo que antes le pedía al transformador, ahora no se la pido y la tengo disponible, ya sea para usar en otra cosa, para bajar mis costos, para bajar mis multas. Como no se la pido a la red ahora es más potente, o sea, puede dar más energía, o sea, mejora el sistema en general. Hay menos corriente en los conductores, por lo tanto también hay menos pérdidas por corriente. O sea, es una mejora de eficiencia y calidad de energía muy importante, que era hora que la zona de AMBA tenga, bueno, un requisito. Antes se le pedía 0,85, ahora se le pide 0,95, bueno, se ha vuelto más exigente para reducir esta energía. O sea, hay un montón de beneficios, ¿no? Entre ellos el aumento de la potencia disponible y la disminución de multas. Veo que se sumaron recién varias personas, así que bueno, bienvenidos, y cualquier pregunta pueden abrir el micrófono cuando gusten. Recién estamos empezando, estamos haciendo una pequeña introducción. Bien, luego de esta pequeña y rápida introducción, vamos ahora sí a empezar a entender cómo hacer para seleccionar un banco de capacitores. Y para esto, lo primero que hay que hacer antes de hacer el cálculo de la potencia reactiva que necesito es decidir dónde vamos a colocar el banco. Y cuando digo dónde, me refiero a justamente en qué punto de la instalación vamos a hacer la intervención. Podría ser a
o sea, siguiendo este gráfico, ¿no? Nivel 1 es tablero general de baja tensión, nivel 2 son los seccionales, y nivel 3 sería en la carga, ¿no? A pie de máquina, en paralelo a la carga sería. O nivel 3 sería individual para cada motor, por ejemplo. Esto es muy importante porque no es la misma, primero que no es la misma potencia que me hace falta ponerlo a nivel 3 que a nivel 1, y tampoco es el mismo tipo de banco, o sea, la misma tecnología para nivel 1, 2 o 3. Y los beneficios de ponerlo en algunos de estos niveles también cambian. Por ejemplo, si yo decido colocar mi banco de capacitores en nivel 1, es una buena idea, de hecho, por lo general se hace así, pero si yo hago eso, yo compenso en nivel 1, o sea, fíjense que acá está dibujado el banco de capacitores, estoy haciendo que toda la energía reactiva de todos los motores tenga que circular por toda la red y recién antes de llegar al transformador se compensa. O sea, sí, de cara a la distribuidora estoy cumpliendo con lo que me exige, no estoy disminuyendo el coseno de phi, pero de cara a mi instalación tengo la energía reactiva circulando por mis cables todo el tiempo y tengo menos diámetro menos sección de cable disponible para mi corriente porque la uso para la reactiva y tengo pérdidas en los conductores porque tengo más corriente circulando. O sea, resuelvo el problema globalmente, pero tengo todavía un nivel de eficiencia bajo. Si lo hago en el nivel seccional, esta situación mejora, ¿no? Acá seguramente necesite más de un banco de capacitores, pero la zona donde circula la reactiva es más acotada. Y el caso ideal sería, bueno, ponerle un banco fijo a cada motor. Digo ideal, obviamente que esto se vuelve económicamente inviable. En la práctica, lo que vamos a hacer es, o lo que se podría hacer es, una solución mixta, ¿no? Utilizo para los motores críticos o para los sectores críticos un banco a nivel 3 y para nivel 2 o 1 utilizo otro banco para el resto. Y acá hay otro tema a tener en cuenta. Si vamos a utilizar, por lo general, no digo siempre, ¿no? Pero si vamos a instalar un banco a nivel 1 o 2, este banco tiene que ser automático. ¿Qué quiere decir automático? Que haya un controlador, bueno, lo vamos a ver, que mida la potencia reactiva necesaria y en función de las cargas que se vayan encendiendo, bueno, que ese banco automáticamente vaya activando o desactivando cartuchos, ¿no? Capacitores. O sea, tiene que haber una tecnología como esta, ¿no? Para que pueda adaptarse a la demanda en tiempo real. Esto para nivel 1 o 2, y para nivel 3 no hace falta. Por lo general no hace falta, ¿no? Acá sí podría ser un banco fijo, un banco que se enciende luego de que se enciende el motor, por ejemplo. No hace falta tener el controlador. O sea, entonces fíjense lo importante de el sitio donde vamos a ubicar el banco. Vamos a repasar un segundo lo que acabamos de decir. Nivel 3, banco fijo, el mayor grado de beneficio que puedo obtener y el mayor costo, por lo tanto, al cliente se le puede recomendar para las cargas críticas. Nivel 2 y 1, menos beneficioso, y necesito un banco automático, sí o sí, para que se adapte a la demanda de energía que tengo en cada momento.
No sé si hasta acá hay alguna pregunta, no sé si están usando el chat, pero bueno, pueden dejarme las preguntas que haga falta cuando quieran. Bueno, si hasta acá me siguieron, ahora sí, en función del punto que sé, o sea, el punto que elegí con estos conceptos que voy a, donde voy a colocar el banco, para ese punto voy a calcular la energía reactiva que necesito, ¿no? Si el banco va a estar a nivel 1, bueno, para este punto calculo todas las potencias, simultaneidad, lo que más haga falta. Lo mismo para el nivel 2, lo mismo para el nivel 3. Obviamente que el nivel 3 va a ser más fácil, si se quiere. La cuenta para el banco, para este tipo de cálculo es muy difundida y conocida. Es esta que viene en pantalla. O sea, puede haber otras expresiones. Pero antes de meternos en esta ecuación, quiero comentarles un pequeño detalle. Porque cuando hacemos esta cuenta, ¿no?, del clásico diagrama de potencias, estamos simplificando un poco la situación. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usamos el diagrama fasorial de la forma tradicional, ¿no? El diagrama fasorial es este triángulo de potencias, donde está la S, que es la potencia aparente, o sea, la potencia que le demando al transformador, la P, que es la activa, la que el motor usa para energía mecánica, y la Q, que es la energía reactiva o la ineficiencia, la ineficiente, la energía del campo magnético. Bueno, lo que yo quiero eliminar de este triángulo es la Q. Ahora, este análisis está incompleto, porque acá solamente estamos considerando energía reactiva. Y al transformador o a la instalación toda, no solamente está afectada por energía reactiva, sino por otras ineficiencias, como ser la distorsión armónica. Porque si yo le agrego a este diagrama un eje adicional para ponerle la distorsión armónica, bueno, me quedaría algo como esto. Y ahora sí tengo algo más real. P, Q y D distorsionan o afectan la potencia total que le demando al transformador. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros vayamos a dimensionar un banco de capacitores tradicional, con condensadores, lo único que vamos a estar atacando es esta potencia, la potencia Q. No la D ni la P. Entonces, imagínense que yo llevo a cero la Q, bueno, todavía tengo D, ¿no? La potencia D es la distorsión armónica. La distorsión armónica es corriente parásita, ineficiencia que generan las cargas electrónicas, que se resuelve con otra tecnología, que se puede resolver, pero con otro tipo de tecnología. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque si yo quisiera erróneamente obtener un factor de potencia igual a 1, o sea que P y S sean iguales, bueno, con un banco de capacitores no lo vamos a conseguir. Porque en toda instalación, por lo general, tiene algún grado de distorsión. Entonces, por lo general, nunca se debe hacer un coseno de phi igual a 1 como máximo, o un valor prudente sería coseno de phi igual 0,95, como nos pide la normativa hoy en día. Dicho esto, ahora sí metámonos en la ecuación que utilizamos, digamos, rápidamente para hacer este cálculo, sabiendo que no estamos considerando, en este caso puntualmente, los armónicos de la instalación.
Bien. Lo ideal, en el mundo ideal, para hacer un buen cálculo de capacitores, y en realidad para hacer cualquier acción o cualquier medida de eficiencia energética, lo ideal es medir, ¿no? Tener mediciones representativas de mi instalación en un periodo de tiempo, y a partir de ahí tener los datos para, bueno, hacer los cálculos que me haga falta. Vos, además de, hoy en día, además de conocer la energía reactiva que necesito compensar, necesariamente y lamentablemente no vamos a poder escapar de conocer la distorsión armónica que hay en un punto. Normalmente, con conocer el THDI, que es el porcentaje de distorsión armónico total en corriente, y el THDB, que es el total en tensión, va a estar bien. Entonces, fíjense lo siguiente. La oferta Easy, en lugares o en puntos donde haya hasta un máximo de THDB 3%, THDI 5% y porcentaje de cargas no lineales 10%. O sea, te está diciendo el máximo ambiente que soporta. Si es un edificio que tiene ascensores, que no usa variación de velocidad ni mucho electrónico, bueno, posiblemente con una oferta Easy esté bien. Ahora, si el edificio ya es más electrónico, un edificio que ya tenga variadores de velocidad, bueno, no me va a alcanzar esta oferta. Voy a necesitar VAR plus CAN. Entonces fíjense que esta oferta ahora va a soportar el doble de ambiente. Y esto es un 5% de distorsión en tensión, un 10% de corriente y un 20% de porcentaje de no lineales. Esto en principio sería el límite que un capacitor puede resistir. Ahora, todavía tengo algunos trucos bajo la manga, porque la realidad es que todavía me voy a encontrar con industrias o negocios que tienen mucho más distorsión que un 10% en corriente, por ejemplo. Si tengo más distorsión que esta, puedo optar por ejemplo, instalar en serie a mi banco de capacitores lo que voy a llamar como reactancia desintonizada. Entonces, esta reactancia lo que hace es aliviar el contenido armónico que llega a mi capacitor para que no muera, ¿no? Para que pueda hacer su trabajo. O sea, no te corrige el problema de los armónicos, pero le permite al capacitor hacer compensación en presencia de armónicos. Y esto puede ser algo que no todos conozcan, y la verdad que a muchos clientes te resolvería la vida saber que se puede agregar esta reactancia para que no tenga la necesidad de estar cambiando capacitores todo el tiempo, ¿no? Porque cuando un cliente viene con un reclamo de constante necesidad de cambio de capacitores, o son los armónicos o es la temperatura a la que está expuesto ese banco. Entonces, bueno, este podría ser una solución. ¿Hasta qué punto es una solución? Bueno, hasta estos valores. 50% de cargas no lineales, 20% en corriente y 7% en tensión, siempre y cuando use la línea Heavy Duty de Schneider. Este conjunto soporta hasta estos valores. Aún así, todavía podría tener ambientes más severos
En ese caso, no va a quedar otra que utilizar un filtro activo electrónico para hacer mi compensación de energía reactiva. O sea, hasta estos valores de ambiente puedo utilizar una solución tradicional si uso una reactancia. Por encima de esto, que hoy es muy común, necesito un equipo totalmente electrónico para poder convivir con ese tipo de ambiente tan severo. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Conocían este tipo de soluciones? Bien, vamos a ver algunas cosas más. Para terminar, vamos a ver algunas cosas más y vamos a repasar todo lo que vimos, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos hasta ahora? Elegimos el punto a compensar. En base a esto, elegimos si es automático o fijo. Calculamos la potencia reactiva. En función de ese punto elegido, verificamos el contenido armónico para poder saber el modelo de mi capacitor, más allá de la potencia, y si me hace falta un filtro pasivo o si me hace falta un filtro activo. Y ahora sigue, bueno, el resto de componentes. Normalmente, una vez que tenemos decidido el capacitor, voy a dejar de compartir porque cambié de archivo y no se ve. Ahí está. Normalmente, una vez que tenemos elegido el capacitor, que sería este producto, el resto de componentes, el catálogo nos lo va a recomendar, por lo que sería más fácil. Entonces, si yo elegí adecuadamente mi capacitor, ¿no? Las potencias que nos haya dado, no sé, 20 kVA, activo, lo que sea, bueno, en las tablas, en el catálogo, le va a decir, bueno, con este capacitor iría a esta reactancia, vas a necesitar este contactor, que no es un contactor común y corriente, es un contactor de servicio del capacitor, o sea, tiene una resistencia de preinserción. El interruptor adecuado para ese capacitor, que lo mismo, no es cualquier interruptor, no podríamos ponerle un interruptor curva C, por ejemplo, no, tendría que ser un curva D, mejor que usemos el que nos recomienda el catálogo. Y si elegimos o si vamos a hacer un banco automático, bueno, también nos faltaría, que debería estar por acá, el modelo adecuado de controlador. Entonces, si mi banco va a ser automático, voy a necesitar, además de los productos que mostramos recién, bueno, un controlador. ¿Para qué me hace falta el controlador? Normalmente los bancos automáticos, Schneider los comercializa, los puede comercializar llave en mano, por así decirlo, o sea, por catálogo. Tenemos una oferta como esta, ¿no? Que se llama EasyBar o Barset, que viene así, ya todo armado, pero lo podrían armar ustedes tranquilamente. Y básicamente lo que hace es, bueno, tiene un controlador que en función de la demanda va encendiendo o apagando diferentes combinaciones de capacitores. ¿Para qué? Y para tratar de estar lo más cerca posible
del objetivo que queremos cumplir, ¿no? Que es un factor de potencia, por ejemplo, del 0,95. Fíjense que como esto va de a pasos, bueno, no es perfecto, obviamente, pero es adecuado para niveles principal o seccional, como hemos visto. Luego, para repetir un poco lo que vimos, si no puedo resolverlo con un banco de capacitores por un problema de armónicos, vamos a tener que hacer la compensación de armónicos y de energía reactiva con un filtro activo electrónico. En este caso, la oferta Accusign de Schneider. Bueno, de mi parte, esto era un poco toda la info que tenía para hoy. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere abrir el micrófono y hacer algún comentario? ¿Quieren que repasemos algo del principio? ¿Qué tal, Alan? ¿Todo bien? Acá Roberto. ¿Cómo te va? Gracias, Roberto. Alan, te hago una consulta. Esta información, digamos, cuando nos pidan algún capacitor, la tiene que proporcionar el cliente, digamos. Bueno, depende. Sí, en principio sí, pero vos podrías ofrecerle hacer algún estudio, ir y medir, o que el cliente te pase los datos de su motor para que hagas el cálculo. Pero sí, claramente requiere algún tipo de investigación, que puede ser un servicio que lo ofrezcas directamente vos o que el cliente te pase. Sería raro que el cliente te pase. Depende de qué cliente, ¿no? Por ahí. Pero por si ejemplo, es un consorcio. Claro, eso te iba a preguntar. Nosotros tenemos muchos clientes de consorcio. Claro, si es un consorcio, yo no sé si conocen, si tienen el conocimiento para darte la info. Quizás. No, pero siempre tienen un matriculado ahí ellos, generalmente, claro. ¿no? Uno que se maneje más o menos bien. Si tienen su encargado de edificio de mantenimiento, seguramente te puede ayudar, sin duda. Y que tendría que pasar, digamos, el motor del ascensor. No sé, estoy pensando en voz alta, digamos. Que bueno, como concepto, a ver, lo ideal es medir. Para medir hay que dejar un equipo midiendo un tiempo prudente, ¿no? Una semana, un mes. O uno también lo puede hacer con los datos de chapa del motor. También se podría hacer, sin ningún problema. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra preguntita que se les ocurra?